nueva generación. Pero fíjense cómo sucede hoy. El diablo es bien astuto. El diablo se mete en nuestros pensamientos, el diablo se mete en nuestro padre, en nuestro hermano, en nuestra familia, y de alguna manera cuando acordamos es sutil y muy suave y perspicaz para destruir la familia, destruir a los hijos, destruir comunidades, destruir todo lo que quiera hacer Dios y que Dios ha creado bueno. Entonces, ¿y qué pasó con estos gigantes? ¿Por qué? Porque al concebir estos gigantes, al concebir con el hombre, dice, estos ángeles, al concebir, dice que salieron pues con malformaciones, o sea, eran distintos, no eran normales, gente que medía, como dice la palabra, como los cedros. Pero aquí dice en el versículo 20, dice, Noé, que era labrador, comenzó a trabajar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y quedó tendido sin ropa en medio de su tienda. Esto fue cuando ya pasó el diluvio. Noé decidió bajar y empezó de nuevo al trabajo que le había enviado y le había encomendado Dios en la tierra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nuevamente empezó la actividad en la tierra porque ya no había esta generación perversa anterior. ¿Qué quiere decir? Que supuestamente no tendría que haber pecado, ¿cierto? No tendría que haber pecado, pero vean, escuchen bien. Bebió vino, dice, porque había sembrado su primer siembra de uva y le dio una uva bellísima, porque era tierra fértil, tierra de Dios que había dado para que crezca y ellos puedan otra vez seguir en la vida, sembrando, plantando y creciendo con los hijos y multiplicarse. Entonces aquí dice así: bebió el vino Noé y se embriagó y quedó tendido sin ropa en medio de su tienda. Cam, que era el hijo menor, padre de Canaán, Canaán era hijo de Cam, era su nieto de Noé, vio que su padre estaba desnudo y fue a decírselo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Qué hizo Cam? Entró a la tienda donde estaba su padre, entró y miró y lo vio desnudo. Pero entre lo que miró él y lo vio, entre la desnudez que había visto, él salió y le comentó a sus dos hermanos mayores y les dice, pero Sem, dice, y Jafet tomaron un manto, se lo echaron al hombro y caminando de espaldas, dice, caminando de espalda para no verlo desnudo a su papá, entraron a tapar a su padre. Como habían entrado de espalda, mirando hacia afuera, no vieron a su padre desnudo, o sea, no vieron su desnudez. Cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho con él su hijo menor y dijo, ¿están escuchando bien, no? ¿Qué dijo? ¿Qué vio él? Vio lo que había hecho su hijo, ¿qué? Menor con él. Dice, cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho con él su hijo menor y dijo, maldito sea Canaán. Pero ¿por qué no dijo Cam? Si era Cam el que había entrado. La palabra es clara. Maldito sea Canaán. Maldijo la generación de Canaán, que era el hijo de Cam. Entonces quiere decir que el que hizo esta cosa fue Canaán. Será esclavo de los esclavos de sus hermanos. Y bendito sea Yahvé, Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. De ahí, a partir de ahí, de este pecado que había cometido este nieto con él, que es el pecado de incesto, estamos hablando de un pecado gravísimo que sucede hoy mucho. Que los papás violan a su hijo, que los papás violan a su hija, un tema muy controversial, un tema muy fuerte, pero lo tengo que tocar porque es importante que ustedes puedan orientar a las familias también. Porque ¿saben qué? Es el mismo Satanás metido en la familia. Porque ninguna persona consciente o cuerda que tenga conciencia en su mente va a cometer semejante aberración contra su hijo, contra su hija, su hermano, su madre o su padre, ¿cierto? ¿Sí? Cierto. Entonces,
había un pecado muy fuerte que sucedió aquí, donde el diablo otra vez se infiltró y se pudo meter a la obra de Dios. Y por eso hasta el día de hoy, en todas las palabras, en todas las palabras que escuchamos, siempre Dios nos dice: no vayan a los cultos. Aborrezco, es una abominación para mí los ídolos, la idolatría, los brujos, la brujería principalmente, porque de ahí se originan muchas cosas. Que lo voy a llevar a mi hijo porque está mal, porque le van a hacer unos baños, unas oraciones y él se va a componer con eso. Una limpia, le dicen algunos. Algunos yo creo que saben de esto. Entonces, a consecuencia de este pecado de incesto, hablemoslo así, se originó nuevamente el pecado en los hombres. Y lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Entonces Noé maldijo esta raza. Y es por eso que Cam se fue y pobló de nuevo, dice. Y Cam también desciende de los pueblos de Sodoma y Gomorra. Ahora entienden quién era Sodoma y Gomorra. Era un pueblo pecador, ¿cierto? Un pueblo que pecaba, un pueblo que estaba todo el tiempo en adulterio, en incesto, se metían entre todos contra todo y era una abominación. Entonces fíjense que la maldición, estamos hablando ahora de las transmisiones generacionales de los padres a los hijos. Entonces dice aquí, Cam desciende los pueblos de Sodoma y Gomorra, los cuales Dios los destruyó. Otra vez destruye Dios a estos pueblos porque no entraban en obediencia, porque eran descendientes de Satanás. Entonces, los cuales Dios destruyó después a causa de su gran pecado e inmoralidad en Génesis 19. Y por eso Cam se fue a la tierra de Canaán, dice. Se fue a la tierra de Canaán de su hijo. ¿Para qué? Para poblarla. Misraim, Egipto, escuchen bien, Egipto, estos ángeles que estaban ahí. Y entonces, ¿qué hace Dios? Porque Él se había arrepentido de haber creado al hombre. ¿Qué decide hacer Dios? ¿Se recuerdan qué sucedió después de esto? Mandó el diluvio, ¿cierto? Todos lo saben, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó el diluvio, pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé, porque siempre en toda la palabra, siempre hay una persona que es agradable a los ojos de Dios. Entonces dice aquí que Dios manda el diluvio. Entonces Él quiso borrar de la faz de la tierra toda la gente pecadora, desde los hijos de Caín, desde toda esa descendencia que se había malogrado este paraíso, que este paraíso tenía que ser para vivirlo feliz. En este paraíso, en esta tierra donde estamos hoy, esta tierra tendríamos que nosotros vivir felices, sin problemas, sin trabajar, teníamos que disfrutarlo, hacer cosas bellísimas en este mundo, porque Dios había creado un paraíso terrenal. Pero ¿qué pasó? Entró el pecado. Y porque entró el pecado, entonces Dios decide desconectarse. Y decidió borrar, dice, de la faz de la tierra a toda esta gente, generación pecadora. Y dice en Génesis 9:18, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Esos tres son los hijos de Noé y de estos se pobló la tierra. Esto fue ya cuando pasó el diluvio, porque Él decidió que estas personas, esta familia, fuera la que sea salva para crear una nueva generación. Pero fíjense cómo sucede hoy. El diablo es bien astuto. El diablo se mete en nuestros pensamientos, el diablo se mete en nuestro padre, en nuestro hermano, en nuestra familia, y de alguna manera cuando acordamos es sutil y muy suave y perspicaz para destruir la familia, destruir a los hijos, destruir comunidades, destruir todo lo que quiera hacer Dios y que Dios ha creado bueno. Entonces, ¿y qué pasó con estos gigantes? ¿Por qué
Porque al tener al concebir estos gigantes, al concebir con el hombre, dice, estos ángeles, al concebir, dice que salieron pues con malformaciones, o sea, eran distintos, no eran normales, gente que medía, como dice la palabra, como los cedros. Pero aquí dice en el versículo 20, dice, Noé, que era labrador, comenzó a trabajar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y quedó tendido sin ropa en medio de su tienda. Esto fue cuando ya pasó el diluvio. Noé decidió bajar y empezó de nuevo al trabajo que le había enviado y le había encomendado Dios en la tierra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nuevamente empezó la actividad en la tierra porque ya no había esta generación perversa anterior. ¿Qué quiere decir? Que supuestamente no tendría que haber pecado, ¿cierto? No tendría que haber pecado, pero vean, escuchen bien. Bebió vino, dice, porque había sembrado su primer siembra de uva y le dio una uva bellísima, porque era tierra fértil, tierra de Dios que había dado para que crezca y ellos puedan otra vez seguir en la vida, sembrando, plantando y creciendo con los hijos y multiplicarse. Entonces aquí dice así, bebió el vino Noé y se embriagó y quedó tendido sin ropa en medio de su tienda. Cam, que era el hijo menor, padre de Canaán, Canaán era hijo de Cam, era su nieto de Noé, vio que su padre estaba desnudo y fue a decírselo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Qué hizo Cam? Entró a la tienda donde estaba su padre, entró y miró y lo vio desnudo. Pero entre lo que miró él y lo vio, entre la desnudez que había visto, él salió y le comentó a sus dos hermanos mayores y les dice, pero Sem, dice, y Jafet tomaron un manto, se lo echaron al hombro y caminando de espaldas, dice, caminando de espalda para no verlo desnudo a su papá, entraron a tapar a su padre. Como habían entrado de espalda, mirando hacia afuera, no vieron a su padre desnudo, o sea, no vieron su desnudez. Cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho con él su hijo menor y dijo, ¿están escuchando bien, no? ¿Qué dijo? ¿Qué vio él? Vio lo que había hecho su hijo, ¿qué? Menor con él. Dice, cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho con él su hijo menor y dijo, maldito sea Canaán. Pero ¿por qué no dijo Cam? Si era Cam el que había entrado. La palabra es clara. Maldito sea Canaán. Maldijo la generación de Canaán, que era el hijo de Cam. Entonces quiere decir que el que hizo esta cosa fue Canaán. Será esclavo de los esclavos de sus hermanos. Y bendito sea Yahvé, Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. De ahí, a partir de ahí, de este pecado que había cometido este nieto con él, que es el pecado de incesto, estamos hablando de un pecado gravísimo que sucede hoy mucho, que los papás violan a sus hijos, que los papás violan a sus hijos. Es un tema muy controversial, un tema muy fuerte, pero lo tengo que tocar porque es importante que ustedes puedan orientar a las familias también. Porque ¿saben qué? Es el mismo Satanás metido en la familia. Porque ninguna persona consciente o cuerda que tenga conciencia en su mente va a cometer semejante aberración contra su hijo, contra su hija, su hermano, su madre o su padre, ¿cierto? ¿Sí? Cierto. Entonces había un pecado muy fuerte que sucedió aquí, donde el diablo otra vez se infiltró y se pudo meter a la obra de Dios. Y por eso hasta el día de hoy, en todas las palabras, en todas las palabras que escuchamos, siempre Dios nos dice, no vayan a los cultos. Aborrezco, es una abominación para mí los ídolos, la idolatría, los brujos, la brujería principalmente, porque de ahí se originan muchas cosas
que lo voy a llevar a mi hijo porque está mal, porque le van a hacer unos baños, unas oraciones y él se va a componer con eso. Una limpia, le dicen algunos. Algunos yo creo que saben de esto. Entonces, a consecuencia de este pecado de incesto, hablemoslo así, se originó nuevamente el pecado en los hombres. Y lo dice la palabra, lo dice la palabra. Entonces Noé maldijo esta raza. Y es por eso que Cam se fue y pobló de nuevo, dice. Y Cam también desciende de los pueblos de Sodoma y Gomorra. Ahora entienden quién era Sodoma y Gomorra. Era un pueblo pecador, ¿cierto? Un pueblo que pecaba, un pueblo que estaba todo el tiempo en adulterio, en incesto, se metían entre todos contra todo y era una abominación. Entonces fíjense que la maldición, estamos hablando ahora de las transmisiones generacionales de los padres a los hijos. Entonces dice aquí, Cam desciende los pueblos de Sodoma y Gomorra, los cuales Dios los destruyó. Otra vez destruye Dios estos pueblos porque no entraban en obediencia, porque eran descendientes de Satanás. Entonces, los cuales Dios destruyó después a causa de su gran pecado e inmoralidad en Génesis 19. Y por eso Cam se fue a la tierra de Canaán, dice. Se fue a la tierra de Canaán, de su hijo. ¿Para qué? Para poblarla. Misraim, Egipto, escuchen bien, Egipto y otros pueblos africanos, como Cus, Etiopía, y algunos creen que fue a Libia también. Pero fíjense lo que quiero llegar a hacerles entender un poquito de que cuando Cam decide irse a Canaán, que era el hijo, que era su hijo, tierra de su hijo, donde él había creado una nueva generación, entonces él dice en Canaán, Egipto y en los pueblos africanos, y habla en una parte, habla de que él decidió tomar rumbo hacia Asia Occidental y estos pueblos de África. Entonces, si ustedes notan y ustedes han visto en la televisión, por folletos, han visto tantas cosas, ¿por qué el pueblo de África tiene tanta lucha, tanta enfermedad? ¿Se dan cuenta? El origen. Entonces ha sido una maldición desde las generaciones de los tiempos antiguos. Han pasado miles de años y esa generación ha venido. Por eso, mi hermano, dice la palabra, la maldición llega desde los padres hasta los hijos. Por eso el Señor siempre insiste en decir a nosotros, conviértanse, cambien su vida, no le den lugar al mundo, porque este mundo está corrompido, este mundo lo domina y está en manos de Satanás. Lo dice la palabra. Entonces, este pueblo de África y Asia, dice occidental, habitaban gigantes. Era gente deforme, era gente que tenía 6 dedos en cada mano. Entonces estos hombres eran tan raros y tan diferentes que ellos tenían una fuerza que no podía el hombre contra ellos. Y es por eso que cuando hablamos de África y de Asia Occidental, de Asia, cuando voy a referirme a los Hechos de los Apóstoles, el 16:6, cuando Pablo visita, Pablo y Filipo visitan ya a estas comunidades nuevas que habían sucedido, dice que atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el Espíritu Santo le habló a Pablo y le dijo, no vas por Asia, porque allá seguramente no iban a oír la palabra de Dios. Lo dice en Hechos 16:6. Si ustedes desean un día leer la palabra, está muy interesante porque uno va aprendiendo por qué Dios siempre nos pide que acérquense, que nos perdona, y porque sabe que el pecado no es originado por nosotros mismos, es por el demonio. Entonces, vengan, acérquense, encontrarán vida conmigo y no se van a perder. Insiste el Señor en todas estas cosas. Entonces dice así: cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar
a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no le permitió. Cuando entraban a lugares donde sabía el Señor que no iban a aceptar la palabra y no la iban a escuchar, entonces el Espíritu Santo les hablaba y les decía, no vayan por aquí, váyanse por este lado. Entonces Pablo, como estaba conectado con Dios, siempre él tomaba en cuenta todas estas palabras y él empezaba a tomar decisiones por el Espíritu Santo. Porque si es por humanidad, nos perdemos todo, ¿cierto? Entonces dice así. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas, que era otro pueblo, otra ciudad. Y continúo con 2 de Samuel 20, los que han traído Biblia. Yo sé que ustedes leen bastante la Biblia, pero si no han traído la Biblia ahora, y mire, está 2 de Samuel 20, César. También dice, hubo un combate en Gat. Había allí un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, 24 dedos en total. También era descendencia de Rafá. Toda esta descendencia de los amorreos, amaseos, sebeneos, toda esta descendencia es descendencia de Cam, que era abominable a los ojos de Dios porque habían pecado contra él. Entonces este pecado se había originado y salían pues deformes. Salían deformes. Y dice que Goliat no era ningún gigante. Algunos dicen que no era ningún gigante. Lo que dice gigante de verdad es pues que solo medía 2,95 metros. ¿Le parece normal una estatura de 2,95 a ustedes? ¿Es normal? Mire, 3 metros, pongámosle 3 metros. A ver, ¿y cuánto? No, yo no mido 1,5 metros, mido un poco más. Sería el doble de mi estatura, por decir así. 3 metros, casi 3 metros. Es una estatura que da miedo. Pues usted mire a un hombre que es más o menos medianamente alto, usted, wow, dice, pero si ve un hombre mucho más alto, entonces van a cambiar las cosas. Usted va a decir, ¿qué ha pasado aquí? Digamos, ¿y qué ha pasado con esta genética? Entonces, ¿qué hace Satanás? ¿A qué vengo aquí? Dice así, en Éxodo 24. ¿Dónde está César? Yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Están escuchando esto, no? Yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de tus padres, dice. Mire, hasta, dice, la 3ª y 4ª generación, 160 años si sacan sus cuentas. Imagínense cuántas generaciones, sus hijos, sus nietos y los tataranietos, hablemosle así. Entonces el Señor nos está advirtiendo. ¿Por qué? Porque el pecado de los padres llega a los hijos, y es ahí cuando viene el problema. Entonces, cuando habla de estos gigantes, está hablando de una aberración a la humanidad, el Señor, porque Él no creó estos gigantes. ¿Se acuerdan del gigante Goliat? Para los jóvenes ahí que les gusta, el gigante Goliat. ¿Quién era el gigante Goliat? A ver uno de los jóvenes que pasa catecismo, por ahí, uno de los tipos acá. El gigante Goliat era un filisteo. Todos estos pueblos de los amorreos, filisteos y etcétera, eran pueblos que habían pecado contra Dios, eran malos, eran perversos, destruían, violaban, hacían lo que ellos mejor les parecía. Y cuando estos se metían con el pueblo de Israel, estos se doblegaban porque el pueblo de Israel estaba dominado por el Señor, pues era hijo de Él. Entonces el pueblo de Israel siempre pudo enfrentarlo, tenían muchas luchas, pero al final terminaban venciendo. Porque Dios está sobre el mal, mi hermano. Dios está sobre el mal. ¿Por qué Dios nos advierte siempre? Un día nos llaman a la casa una familia.
Y nos dicen, hermano, queremos que vaya, si puede venir, nos han dicho que usted hace liberación, queremos que vaya a nuestra casa y quiero que libere nuestra casa y nos libere a nosotros, porque estamos mal económicamente, porque trajimos un brujo aquí a la casa y se mueven las cosas, empiezan a caerse todo lo que vemos, manos negras, mi hijo anda corriendo por ahí medio loco, estamos enfermos y económicamente estamos en la ruina. Era gente que tenía dinero. Entonces yo les dije así, hermano, hermana, si vamos a su casa, usted tiene que recibir al Señor. Porque si vamos y liberamos el lugar, sacamos toda esa maleza y nos volvemos a nuestra casa y ustedes siguen en el mismo pecado, siguen haciendo las cosas que desagradan a Dios y no permanecen en el camino de Él, nosotros nos volvemos y la enfermedad va a ser peor. ¿Por qué? Lo dice en Mateo 11. Claro, entra un demonio, dice, sale de él, dice, y buscaré un lugar donde morar, dice, no, pero si no encuentra un lugar donde morar, dice que volveré a mi casa de donde salí, y si la encuentra, dice, ordenada, barrida, en el mismo estado, o sea, vacía, ¿qué hace? Busca 7 más poderosos, otros 7 demonios más poderosos que él, y vuelve, y la condición de la persona es peor. Hermano, hemos vivido esto, con mi esposa lo hemos visto con nuestros ojos. Hemos visto muchas veces esto. Una persona 8 veces fuimos a liberar, 8 veces. La primera y volvía a caer, la segunda era peor, la tercera peor. Por último, no le voy a contar lo demás, pero por último esta persona levitó. Por el pecado, porque el pecado ya el demonio cuando entra y vuelve a entrar se vuelve legión. Y legión yo les dije la otra vez que era legión. ¿Saben qué es legión? Legión, el ejército romano, legión lo tomaba como que esta cantidad de soldados eran 60,000. Imagínense usted con 60,000 demonios en su cuerpo. Va a flotar por el cuerpo, lo va a levantar el cuerpo, pues si es uno nomás que entre. Entonces, cuando usted está en el alcoholismo, usted está en el hurto, en el robo, está con malos amigos, usted está en las drogas, usted está acompañado con mala gente, usted hace cosas desagradables, viola, mata, miente, hace cosas, muchas veces el demonio actúa en esa persona y ¿qué hace? La hace perderse. Y lo hemos dicho, si esta persona no logra escuchar a tiempo la palabra de Dios y no se encamina sabiendo de lo que está haciendo, yo les daré, dice el Señor, un espíritu engañoso para que crean en la mentira porque no han escuchado la verdad, dice. No esperen que suceda eso. Muchas veces ha sucedido, somos personas que parece que están bien, de pronto encaminadas, y de pronto no quieren saber absolutamente nada y nunca más vuelven. Solo la misericordia de Dios, pero dice así, ¿por qué sucede esto? Para que esta persona no venga y corrompa a los otros, porque esta persona es peligrosa para la viña de Dios. Entonces, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Esta familia que nos habló para que vayamos a hacer la liberación, cuando llegamos a la casa, habían ranas, sapos, el brujo dice que hasta sus patas se hacían como de caballo. Eso nos contaron a nosotros. Hermanos, nos dijeron, el hombre, ¿sabe que cuando acordamos tenía las patas de caballo? Era un chamán de esos poderosos que hacen brujería y hacen cosas fuertes. Y cuando entramos nomás yo sentí una frialdad desde mi brazo hasta mi tobillo. Y yo le dije, hay algo allá en ese cuarto. Sí, me dijo, ahí fue donde el brujo hizo todo su ¿cómo se dice esto? Alguno dice sus menjunjes, dice, ¿no? Hizo su conjuro. Entonces había un gimnasio atrás y habían algunas otras cosas. ¿Y saben qué? Yo empecé a decirle a esta señora, que no era tan vieja, era una persona unos 35 años. Era joven nomás y tenía sus hijos. Tenía un hijo que padecía de autismo y había diabetes en la familia. Era grave el caso y más económicamente todo mal. Y relaciones interpersonales muy malas. Entonces cuando nosotros
empezamos a hablarle a esta persona, le dijimos: hermana, nosotros hemos venido en el nombre de Jesús para que esta casa y ustedes sean libres. Pero cuando yo le hablaba a esta persona empezaba como que a contarme ansiosa lo que ella tenía y no escuchaba las palabras de Dios. Y yo otra vez: hermana, no se preocupe, el Señor ha venido hoy para hacer libre esta casa. Y sí, hermano, y que sabe que me hacía a un lado todo lo que yo le decía y no se concentraba en ella, en lo que íbamos a hablar. Y otras yo le decía: el Señor hoy ha venido, no se preocupe, hoy va a ser libre usted y su casa. ¿Ustedes quieren recibir al Señor? ¿Quieren ser libres? Sí, pero es que esto y que esto. Y empezaba otras con la queja y la queja y la queja y no paraba. Hasta que tuve que hablar con la palabra que pedimos con Milka. Pedimos una palabra y nos decía: este pueblo de cabeza dura no logra entender mis preceptos. Por eso anda con los ídolos, decía. Hablaba de idolatría. Entonces, cuando la palabra nos dice algo referente a la idolatría o los ídolos, habla de brujería. La palabra siempre nos avala. Y cada vez que vamos con la palabra, entra esa palabra en las personas. Y el Señor obra. Pero ¿qué pasó aquí? Al momento que esta persona se quejaba, y hermana, le dije, por eso están así, le digo, en el nombre de Jesús. Por eso están así. ¿Por qué? Porque son un pueblo de cabeza dura que no logran entender los propósitos de Dios. ¿Sabe qué? Cuando dije esa palabra y mencioné la palabra textualmente que está escrita, todos cayeron de rodillas y empezaron a llorar. Todo. Empezaron a sentir la presencia de Dios porque Dios había descendido en ese lugar. Porque si usted va a un lugar y va con el propósito de Dios, va con el Espíritu Santo y con el sello seguro de que Dios obra, es porque Dios obra, no es porque es una farsa o una mentira. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando de esta condición del pecado de los padres que va directamente a los hijos? Porque esta transmisión es para los hijos y la tercera y cuarta generación, dice la palabra. Entonces, cuando sucedió esto, ahí empezamos a liberar. Empezamos a sacar agua bendita y empezaron a vomitar coágulos de sangre por acá. El hijo que estaba mal con autismo empezó a correr, huir. Yo agarraba la cruz y este niño corría, nadie lo podía detener. Hasta que lograron agarrarlo. Y era un lugar no muy grande, se iba para allá. Era impresionante el niño, el autismo. Yo le digo, no hay enfermedad psicológica sino espiritual, porque lo psicológico es de nuestra alma. Es de nuestra alma. Entonces, cuando agarramos a este niño, impusimos la cruz, este niño gritaba impresionantemente. Y saben que después de la liberación, el papá quedó sano de diabetes, la mamá quedó sana, y el niño fueron a hacerle los exámenes que tenían que hacerle a Cochabamba, y el niño estaba sano después de la liberación. El doctor se sorprendió de ver a este niño. Es impresionante, ¿no? Lo que hace Dios. Y hermanos, como yo les decía, no hay nada que pueda detener la mano de Dios. No hay nada que pueda detener la obra de Dios. Y por ese motivo, nosotros como papá tenemos la obligación de darle lo mejor a nuestros hijos. Dar el tiempo a nuestros hijos para que sean una generación sana, una generación nueva, una generación profética, una generación que encuentra a Cristo. Entonces, si nosotros encaminamos a nuestros hijos, vayan a tirar vejiga, vayan allá, vayan a mojarse, vayan a pintarse, no es nada. Usted ya está encaminando a su hijo a que haga cosas malas. Porque este carnaval es del diablo. Carne a Baal, Satanás mismo. Rendían cultos, el pueblo de Canaán rendía muchos cultos a estos ídolos. Sacrificaban bebés, los enterraban bajo los pies de los dioses que ellos adoraban. Entonces era una raza que se había pervertido. Y voy a terminar con esto, mi hermano. La respuesta a todo esto
La salida a todo esto. Ustedes escucharon a mi hermano Ángelo y a la hermana Carola que ellos tenían dificultades, luchas muy fuertes. Él andaba en la barra brava y durante años, y él tenía inscripción fija ahí durante el año, tenía sus poleras, tenía todo. Era lo que más anhelaba él siempre, esperar el día en que ya iba a jugar su equipo. Pero ¿sabe qué? Él ya lo cambió por el Señor, y el que se encuentra con el Señor, el mundo es nada. El mundo se acaba para nosotros. Y yo lo invito a que experimente ese amor, encuéntrelo, porque ese gozo que sentimos nosotros estar aquí, aunque vengan y nos confronten, digan no, que este hermano que está intruseando aquí, que este hermano no, que este me está hablando así, nada nos va a separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, porque cuando encontramos a Cristo cambiamos todas las visiones, todas las cosas de nuestra vida y empezamos a encaminar de una manera distinta y a conectarnos con Él. Porque Dios se desconectó de este pueblo que había sido pervertido, y esta generación que salió fuera, que ya no es linaje de Dios, más estos hijos que fueron obedientes, hijos de Noé, fue la generación bendecida por Dios, y el que recibe al Señor y decide seguir sus pasos es una raza del linaje de Dios. Así dice la palabra, y Jesús dijo en San Juan 3:12 así: si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Si ustedes no creen de estas cosas que les hablo de la tierra, ¿cómo van a creer cosas que hay en el cielo? ¿Es cierto? Yo tengo que tocar la llaga para saber si es cierto o no. ¿Será verdad? Pues investíguelo. Yo lo invito a que pruebe al Señor. Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo Él, que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre, Jesucristo. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo aquel que cree en Él tendrá por Él vida eterna. Lo dice la palabra, lo hemos experimentado. Ángel lo ha experimentado recién, el amor de Dios. Kiko, su esposa, César, Jerry, acá todos los servidores han experimentado el amor de Dios. Dígame que es mentira. Olivia, Jerry, Kiko, ellos van a dar su testimonio también, porque son testimonios hermosos de Dios y del amor de Dios, que han sacado a este hombre que estaba en el barro, y ellos han reconocido que hay un Dios que está vivo, y lo han reconocido de verdad. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, dice, para que quien cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la palabra. Escuchen bien, así amó Dios al mundo. Le dio la oportunidad a través de Noé de que siga esta generación, porque Él podía hacer lo siguiente: podía borrar estos hombres de la faz de la tierra y destruirlo todo completamente. Aún así el diluvio no hubiera, Él ha podido decidir que no haya más generación y crear una nueva raza de hombres, ¿cierto? Pero como tiene un gran amor y es un Dios de leyes y de estatutos, Dios no puede irse en contra de su palabra misma que Él ha dicho, porque es un Dios que es de verdad y lanza la palabra de verdad, no miente. Por eso cuando usted dice en el nombre de Jesús me declaro sano, si usted le cree y recibió al Señor y me declaro sano, esta palabra tiene que hacerse viva. Tiene que hacerse viva, porque ahí está la autoridad y se cumplen las promesas y la ley de Dios, porque el diablo puede decirle mentiroso si usted no lo dice a Dios. Entonces Dios no puede ir contra sus estatutos y con sus normas que Él ha puesto. Ese es un Dios verdadero. Por eso dice, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda. ¿Ustedes creen en Jesús? 5, escuché. ¿Creen en Jesús? ¿Pero lo dicen de verdad?
Nuestros padres nos dicen, vayan hijos a misa. Nos decían, vayan a misa. Vayan allá. Y nosotros siempre hemos ido a misa. Hemos ido, nos hemos arrodillado y ya salimos. Ya fui, papá, feliz y sigo mi vida. Y nuestros padres nos han inculcado siempre eso. Pero no sabemos nosotros por qué. ¿Cuál Dios? Vamos, por obediencia a los papás. Pero nunca hemos tenido un encuentro verdadero con Dios. Yo me atrevo hoy a decirle que usted deje esa tradición de ir así a misa y no buscarlo verdaderamente al Señor. Búsquelo de verdad, encuéntrese con Él y van a ver que las cosas son distintas. Aunque tenga problemas los más grandes, usted va a salir adelante. Usted va a poder luchar hacia adelante. Usted va a poder encontrar el rumbo de su vida. Y dice, Dios no envió al Hijo, al mundo para condenar al mundo, porque Él no vino a condenarlo a usted, no vino. Dice, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Esa es la promesa. Entonces no vino para condenarlo. Yo no estoy condenando a nadie, ni el Señor los está condenando. Simplemente nosotros le estamos dando palabra viva, palabra de vida, palabra que levanta, palabra que está, que el verbo es Él, es usted quien tiene que recibirlo. Y dice que para quien cree en Él, estamos hablando de Jesús, no hay juicio, dice. Una vez usted se entregó al Señor Jesús y encaminó su vida, no hay juicio, dice. ¿Dónde se va a ir? ¿Qué quiere decir esto? Que usted se va a ir al cielo y no va a tener juicio si usted renuncia a la vida pasada. En cambio, el que no cree ya se ha condenado. Si no creen en Jesús, que está vivo y que Él resucitó y murió por nosotros, usted está condenado, mi hermano. Dice la palabra. Por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Qué hermosa palabra. Y nos habla tan claro para que nosotros activemos nuestra fe. Porque un hombre sin fe está muerto. Un hombre que no cree está muerto. Y yo lo invito a que crea de que el Señor está vivo. Y el Señor está aquí en este lugar hermoso. Yo lo siento. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y gracias a Él por este momento. Bendito sea Él.